Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro profesor Daphne Domínguez, responsable en esta oportunidad como docente de aula virtual de este proceso de formación que estamos llevando a cabo en la tarde de hoy. Profe. Bueno, muchas gracias, Jennifer. Saludos solidarios y revolucionarios para todas y todos. Nosotros acordamos, el equipo de formación, colocar un fragmento porque esta es la clase magistral, que es común para toda Venezuela, para los estados. Este diplomado no es virtual, es presencial. Eso ni siquiera fue que lo decidimos nosotras y nosotros aquí en la Comisión de Formación del Partido, del PSUV, sino que es una decisión de la Vicepresidencia de Formación. Entonces decidió que este diplomado es presencial, no es virtual. Pero nos estamos apoyando en una plataforma de Moodle virtual pero esa plataforma lo que quiero dejar claro es que es como un complemento, como un apoyo a la actividad presencial. Esta clase, bueno, entre otras cosas, porque a través de la actividad virtual podemos tener la clase magistral para toda Venezuela, la misma clase magistral, que en este caso fuera del compañero José Gregorio Linares. Hay otras ventajas que tiene, no voy a mencionarlas ahorita, después nos podemos hablar, el hecho de por qué es importante el apoyo virtual. Pero este es uno. Esta clase magistral de José Gregorio dura 1 hora y 21 minutos. Entonces, pero acordamos, pero vamos a quitar aunque sea una parte del tiempo. No es que vamos a poner la hora 21 minutos. Bueno, entre otras cosas, para animarnos, para que vean que es muy importante. Y lo que estamos tratando, que fue lo que la compañera Yeli explicaba más temprano, era que para los otros 3 módulos que nos faltan, va a haber igual una clase magistral. Entonces no tiene sentido, si tenemos un recurso virtual, usted puede acceder al aula virtual cuando usted, eso no está siempre montado, no es que siempre lo tenemos disponible, sino a las 12 de la noche del lunes, o sea, empezando el lunes, ya a las 12, a la medianoche, nos lo liberan. Y entonces tenemos todo el lunes en la mañana, una mañana completa, pues, para conectarnos, acceder a la plataforma y escuchar con notas y con calma. Y entonces esto que hicimos es excepcional. Los otros módulos tenemos que verlos antes, todo. Esta conferencia la escuché esta mañana. Yo no podía verla antes porque no la teníamos disponible. Lo mismo va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el próximo lunes? Estamos pendientes a la hora más cómoda para usted. Ingresa al sistema con su usuario y contraseña. Ahí no solamente, como ustedes saben, van a aparecer las conferencias centrales, ahí aparece bibliografía, él muestra, hay unas bibliografías que es muy importante que la trabajemos. Esto es apenas como una introducción al módulo. Todavía tenemos que revisarla. Entonces, ya saben que nos quedó pendiente escuchar con calma, con papel y lápiz, tomar las cosas más importantes. Esta conferencia, además, ahí se plantean, él recomienda a José Gregorio 5 documentos que tenemos que leerlo, que forman parte del proceso del diplomado. Entonces nosotras y nosotros, en esta parte, esto igual, esto no fue que nosotras y nosotros lo inventamos, o sea, fue la vicepresidenta nos dice, bueno, cada estado tiene que buscar alguien que haga una clase, no sé si lo llamarán clase, pero una exposición
que es lo que yo intento hacer con ustedes en este momento. Eso se está haciendo en toda Venezuela, es igual. Pero claro, en cada estado escogieron a alguien aquí. En el caso nuestro, incluso hasta los propios miembros de la comisión del equipo de formación del diplomado, eso no lo decidimos nosotros, nos dicen, bueno, el equipo de formación del diplomado es el responsable del Centro de Estudio e Investigación Bolivariana, aquí en la soy yo, y una persona que el Consejo Político debe designar. Además de eso, entonces hay un grupo de personas que ellos llaman dinamizadores o dinamizadoras, porque hay compañeros también aquí, Raulino, creo que se fue, pero estaba aquí temprano. No, ya está Raulino. Entonces, esos somos nosotros el equipo de formación del diplomado, somos el responsable del CEIBA, más los dinamizadores, más una persona designada por el Consejo Político. Esa es un poco la estructura, pues, para que lo sepan. Ya esto no lo vamos a explicar la próxima semana, sino que ya lo explicamos ahorita. Entonces, fíjense, el propósito de estas breves palabras, que no va a ser largo tampoco, es llamar la atención de este módulo, la importancia que tiene para nosotras y nosotros este módulo con el que estamos comenzando el diplomado. Porque este módulo, si lo queremos resumir, digamos, el propósito del módulo es frente a la campaña, escuchen bien lo que voy a decir, de Estados Unidos, porque vemos con asombro que no se nombra Estados Unidos. En la guerra, en el conflicto que hay en Europa, en la guerra de Estados Unidos contra Rusia, que se significa en Ucrania, o en el conflicto de Estados Unidos, no es de sionismo Israel, de Estados Unidos, que se significa en Palestina, a través del sionismo Israel, eso es Estados Unidos, eso tiene nombre, Estados Unidos. Entonces, esta campaña de la que está hablando José Gregorio, no es una campaña así, claro que es una campaña, pero tiene un sujeto que hace la campaña, que es Estados Unidos. Entonces tenemos que decir que eso es Estados Unidos. Claro, yo no puedo decir, bueno, porque unos tipos se van para allá, para la capital en Lima. Hay una plaza donde está el busto del Libertador. Y entonces traen así como para tumbar no, porque ese era un sionista, ese era no, sionista no, lo que dicen era que era un mercenario, todas esas cosas de ofensa. Y ustedes no se imaginan en los medios y en las redes esa campaña es en serio fuerte, muy fuerte. Pero yo no le voy a echar a los tipos, a esos peruanos y peruanas que se van allá con la intención de demoler el busto del Libertador en la plaza de Simón Bolívar en Lima. Eso no son ellos, eso es Estados Unidos y todos los mecanismos de inteligencia de la CIP, cómo organizan eso. Entonces, lo que quiero es que cobremos conciencia de que este es un drama muy fuerte que tenemos que enfrentar, la campaña de Estados Unidos contra Bolívar. Entonces vamos a decirlo con nombre y apellido. Frente a la campaña de Estados Unidos contra el Libertador, nosotras y nosotros estamos haciendo este diplomado. Bueno, tenemos otras acciones, esta no es la única acción. Tenemos varias acciones para hacerle frente a esa campaña contra Bolívar. Pero esta es una para explicar, como lo dijo muy bien el compañero José Gregorio Linares, los principios bolivarianos. Y es muy importante, lo que estamos ubicando es el sistema de categorías que tenemos que tener presente a la hora de interpretar esta clase magistral. Yo no voy a repetir la clase magistral, esa la vamos a seguir, la vamos a volver a escuchar después con calma en la casa. O bueno, en la casa no. Nosotros no vemos el proceso de formación como algo singular, siempre es comunitario.
Entonces nos reunimos con los que nos podamos reunir a trabajar este tema. Esta es la invitación que nosotras y nosotros les hacemos a ustedes. Luego, ¿por qué es importante este tema de los principios? Porque el problema principal cuando nosotros empezamos es ética. Por eso es que José Gregorio comienza diciendo que este es un principio ético, ética. Entonces, la ética se refiere a conducirnos tratando de lo que una o uno hace no dañe a otro, no lo dañe a uno ni dañe al ambiente. Eso es lo que es ética. La ética primero es práctica. Son prácticas a lo largo de la historia donde uno se conduce tratando de no dañar a los demás ni dañarse a uno. Entonces esas prácticas que se repiten y se convierten en hábitos, pero son primero prácticas, se vuelven hábitos, luego se sistematizan y entonces se convierten, una vez sistematizadas, en teorías. Entonces la ética constituye una teoría general, porque la ética no tiene un campo práctico propio. Entonces la ética en los campos prácticos, en la política, en la económica, en la pedagógica, en cualquier profesión, la ética, esos principios éticos de los que queremos hablar ahorita con respecto al Libertador, lo convertimos en normatividad. Esto es lo que quisiera insistir mucho para que no hayamos que va a haber una educación ética. No, hay una normativa educativa que subsume principios éticos. Esto es muy largo, esto son para estar todo el diplomado hablando del tema, pero entonces al menos podemos ahorita en cortas palabras resumir eso. Quiero que con el ánimo de que nos entusiasmemos y veamos esto hoy mismo, ahora que esta misma noche nos animemos a reunirnos, entre los que nos podamos reunir un rato a conversar, a escuchar y a conversar lo que dice lo que está planteado en la conferencia de José Rafael. Entonces, del bolivarianismo. Entonces, el primero es los principios bolivarianos, y entonces esos principios bolivarianos que son éticos, que subsumen principios éticos, él lo describe, él que es un conocedor del pensamiento de Bolívar, la sensibilidad. Claro, ¿por qué hablamos de sensibilidad? Porque esas son las expresiones que utiliza, en general, no solamente Bolívar, también las utiliza Simón Rodríguez y también las utiliza Ezequiel Zamora. Entonces, las tres raíces plantean este tema de la sensibilidad, que como lo explicaba ahorita, en este momento, como lo escucharon ustedes, la sensibilidad tiene que ver con el otro o con la otra, o sea, con la relación de exterioridad. No hay tiempo ahorita para trabajarlo, lo que estoy planteando, problematizando para que sepan desde qué categorías vamos a trabajar el tema. Este primer principio que hemos hablado de la sensibilidad es desde el otro. Es decir, nosotros tomamos partido por el pobre, tomamos partido por el oprimido. O sea, no es la libertad en general, la reacción, no. Nosotros tomamos partido. A eso se refiere el principio ético de la sensibilidad. El segundo tiene que ver con el bien común. Entonces ahí
las invitamos y los invitamos, porque hay texto, hay bibliografía, ahí la van a tener, pero ahí les muestra cuál es la bibliografía, pero hay que leerla para que encuentren en esa bibliografía las expresiones así literales de Simón Bolívar. Entonces dice, por ejemplo, hay una expresión que es literal, no la estamos parafraseando, sino que exactamente así dice: la dicha comunal. Palabra de Bolívar, la dicha comunal. Entonces, por eso es lo importante de trabajar categorialmente este tema aquí en el diplomado, porque el fundamento emocional, eso no lo va a decir José Gregorio, ni lo está planteando explícitamente. Eso es lo que nosotros categorialmente tenemos que entender para poder interpretar las lecturas que hagamos del pensamiento del Libertador. Entendamos el fundamento emocional que está detrás de la obra de Simón Bolívar, que es el amor. Eso no solamente lo ha planteado Bolívar, también lo planteó ya en los años 60, ya lo planteaba el Che Guevara, que la emoción que funda un revolucionario es el amor. Entonces esa es la categoría, acerca del fundamento emocional, en el caso del bien común, el fundamento emocional, el amor como fundamento emocional de nuestro hablar en el bien común, por el bien común. Y la tercera, que es muy importante también, tiene que ver con la gratitud. Y entonces nosotros decimos, como José Gregorio, nosotros tenemos que tener gratitud, tenemos que dar gracias, o sea, gratitud por la vida. Porque la vida nos permitió nacer aquí en Venezuela. Hoy día, no estoy exagerando, la cuna pues, de la revolución del socialismo. Nosotros en el 99 dijimos no, el socialismo eurocéntrico, una experiencia muy importante, nosotros no aseguramos con mucho, pero no, ese no es el socialismo que nosotros queremos para nosotros y para nosotras. Queremos un socialismo de nosotros, de nosotras y de nosotros. Y entonces le digo, ese es el socialismo bolivariano. Pero como el socialismo eurocéntrico fue el del siglo XX, entonces nosotros decimos del siglo XXI. Y este diplomado se refiere a conocer los fundamentos del socialismo bolivariano. Y entonces tenemos que meternos de verdad en serio en el pensamiento bolivariano, no solamente de los principios también, sino de sus componentes. Y entre esos componentes estamos hablando de la gratitud, y la gratitud empezamos que le damos las gracias, pero cuando comenzamos cantamos el himno, y entonces en el himno comienza con unos niños y unas niñas, ¿no? El himno que nosotros cantamos, que siempre lo colocamos aquí en las actividades, salen unos niñitos ahí, los niños, eso es importante. Entonces cada vez que nosotros recordamos a Bolívar, el niño Bolívar, y entonces el niño Bolívar, niño que tiene gratitud con Inés, que era realista, que fue realista, que murió realista, que era la esposa del gobernador, realista. Y entonces en 1813 entonces dice, Libertador, ¿qué hacemos? Porque aquí hay un decreto que hay que confiscarle todos los bienes a los realistas, y aquí está Inés. Y entonces le manda esa carta y dice, ¿cómo voy yo a confiscar los bienes de a quien le debo la vida, a quien tengo gratitud porque me amamantó durante 8 meses? Y después se repite en otro episodio, esto ya en el 1825, donde Hipólita, ya de cierta edad, ya no tenía los 21 años cuando lo cuidaba, estaba pasando trabajo, y entonces le escribe a su hermana, pero eso no lo explica, pero lo pueden buscar ustedes, lo manda una carta que le manda Antonia, es una hermana del Libertador, y entonces le dice,
como esa Hipólita, esa negra es Hipólita, esa es mi madre. Con esas palabras por el Libertador. Entonces yo quería llamar la atención para que cada vez recordemos estos episodios, cada vez que cantemos el himno aquí, lo vamos a cantar de nuevo el próximo lunes, recordemos este episodio que nos da este primer módulo del diplomado, sobre, en el caso de también de Hipólita, el Bolívar niño. Hay una parte, yo tengo aquí una chuletica que me estoy dando para la exposición que preparamos para ustedes, sobre la deuda, con nosotras y nosotros como deudores. Pero uno después se emociona hablando y veo que ya no lo voy a explicar. Entonces lo que les prometemos es que como nosotros estamos obligadas y obligados a enviar también bibliografía nuestra, le vamos a colocar, o no lo hemos colocado, le vamos a colocar en la plataforma a ustedes, o le vamos a enviar a ustedes un trabajo que acabamos de escribir hace muy poco sobre este tema de la deuda, de lo que nosotros como deudores, o sea, nosotros la vida que nosotras y nosotros recibimos, no fue que la recibimos porque nos la merecíamos, porque la merecemos. La recibimos gratuitamente, es una donación, que fue algo dado como donación. Y eso, aquí estoy ya utilizando las lógicas y los principios organizadores de los aztecas. Ellos dicen, bueno, si nosotros recibimos eso de la vida como algo dado, nosotros nos convertimos en deudores. Tenemos esa deuda, tenemos una deuda que pagar con la vida, que recibimos la vida gratuitamente. ¿Y cómo la pagamos? Dando. Entonces, el dar es lo que paga la deuda. Decían los aztecas, no es vendiendo, sino dando, como nosotros podemos ir pagando esa deuda. Pero eso es más largo, le va a llegar por escrito. Tampoco es un escrito muy largo, no va a ser ningún problema para que lo revisemos. Y para terminar esta parte de los principios, que fue a donde llegamos ahorita, quería mencionarles dos momentos que tengamos presentes en el tema de la gratitud. Este es el punto que estamos haciendo énfasis sobre la gratitud. Esos dos puntos que queríamos plantearles a ustedes, siempre lo vamos a encontrar. Hay un momento negativo y un momento positivo. ¿Sí? Si uno vive en un sitio que no funciona, entonces tiene que haber un momento negativo que es la desconstrucción. Y después pasamos a un segundo momento que es positivo, que es la creación, o la recreación, o la reconstrucción. Bueno, entonces, sobre la gratitud, yo quería simplemente decirles a ustedes que en el caso para la gratitud, para que esto no sea letra muerta, esta conferencia que estamos para la verdad asumirla así profundamente, con mucha convicción subjetiva, entonces nosotros tenemos que tener claro que necesitamos abandonar. Si el bolivarianismo nos está exigiendo la gratitud, entonces ¿cómo llegamos a la gratitud? Primero, abandonando la arrogancia. Ese es lo primero, ese es el momento de la desconstrucción. Abandonar la arrogancia. Y después, abandonada la arrogancia, entonces nosotros pasamos al momento positivo, que ahí sí, para decirlo como lo planteaba el Libertador y como lo repetía aquí José Gregorio Linares, la humildad de corazón. Abandonamos la arrogancia. Que eso es lo que vamos a discutir ya después, porque eso no es cosas teóricas, sino abandonar la arrogancia. Tenemos que autoevaluarnos autocríticamente en el ejercicio que nosotros hacemos de la política y asumir la humildad de corazón. Bien, después
vamos a trabajar, o sea, necesitamos trabajar esta semana, vamos a aprovechar toda esta semana, que hoy es lunes, vamos a aprovechar toda esta semana para trabajar entonces algunos otros componentes. Ahí vamos a ver lo que es la justicia social, entonces vamos a ubicar todo lo que es la justicia social. Acuérdense ¿cómo vamos a trabajar esta semana? Vamos a trabajar primero con los principios, luego con los componentes, que es el punto que estoy hablando ahorita, y después vamos a hablar con las transformaciones de la nueva época de transformación. Por eso son las transformaciones del socialismo bolivariano. Entonces, bolivariano está en los principios, bolivariano está en los componentes del bolivarianismo, y bolivariano está en las transformaciones para el socialismo bolivariano. Ese es un poco el resumen de esa primera parte. Y en los componentes, entonces, después tenemos que estudiar, y esto no nos podemos conformar nada más con la conferencia de José Rafael, sino que tenemos que estudiar con mucha profundidad lo más que podamos esta semana sobre la independencia y la soberanía. Entonces ahorita, para no extender más allá del tiempo que disponemos, le decimos entonces que tenemos que trabajar bien la distinción que nosotros hacemos sobre independencia y soberanía. ¿Qué es independencia? ¿O qué es lo que nosotros y nosotras asumimos como independencia? ¿Y qué es lo que nosotras y nosotros asumimos como soberanía? Luego, además de la justicia social, que nos va a vincular con la cuarta, de las 7 transformaciones, de las 7 que tenemos, la 4 es la social. Entonces ahí revisemos en el documento de las 7 transformaciones la social, para ver un poco esto del planteamiento de Bolívar, cómo nosotros como bolivarianos estamos trabajando la transformación social, que la hemos enunciado como justicia social. Y finalmente el otro componente tiene que ver con la unidad. Entonces es el bolivarianismo, la unidad. Entonces ahí, para poder entender la experiencia de los BRIC, del mundo pluripolar, o sea, nosotros tenemos una conexión histórica, es decir, con el pasado, con el siglo XIX, este siglo XXI, con Bolívar, con Rodríguez, con Zamora. Entonces esa es la conexión histórica. Si yo me atrevo a recomendarles a ustedes, si buscan por internet, son 2 o 3 hojitas de un documento de Walter Benjamin, se llama, es materialismo histórico, es marxismo, es materialismo histórico, pero son en 3 hojitas que se llama Sobre la concepción de la historia. Ustedes colocan en el navegador Walter, se escribe con doble Walter Benjamin, y entonces pone Sobre la concepción histórica. Es un libro. Y si no, se me está ocurriendo en este momento más bien que lo mandamos también como bibliografía. Pero no tienen que buscarlo, sino que les va a llegar de una vez para trabajar este tema que estamos abordando ahorita de la unidad, que nosotros llamamos la unidad de la de Ayala, digamos, de este planteamiento del Libertador, que estuvo, porque todo este módulo, todo este diplomado que estamos haciendo, y sobre todo este módulo, nos conecta con muchas tareas que ya estamos planteando. Trabajar el libro azul, las 3 raíces. Entonces este tema de la unidad está en el libro de las 3 raíces. Entonces ahí tenemos que trabajar. Hay Simón Rodríguez. Entonces hay que leer la obra de Simón Rodríguez. Entonces nos dice: nosotros somos un pueblo original, y original tienen que ser las instituciones que nosotros construyamos. O inventamos o erramos. Busquen, inventamos y erramos, o se las mandamos a ustedes como bibliografía. Eso hay que trabajarlo. En el caso de Bolívar, hay un documento de la Gaceta, que es la Gaceta de Caracas número 30 de 1814, donde Bolívar planteaba este tema que estamos hablando de la unidad.
en las palabras del Libertador: equilibrio del universo. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar esa expresión literal de Bolívar? En la Gaceta de Caracas del 2 de enero de 1814. ¿En qué otro documento? En uno de los que nos recomendó el compañero José Gregorio, que es la Carta de Jamaica, que fue escrita en octubre, noviembre, no dice sino un día exacto, entre octubre y noviembre, la carta que Bolívar estaba en Jamaica. En la Carta de Jamaica la revisamos, no es que es muy larga, la podemos leer toda, ahí se plantea el equilibrio del universo. Y hay otra que pueden buscar, que es fácil también que la consigan, que nosotros invitamos para que la busquen, es del 7 de diciembre de 1824, cuando Bolívar está convocando el Congreso de Panamá, que se llama el Congreso Anfitriónico de Panamá, que por cierto, eso de Congreso Anfitriónico de Panamá, pero hay una palabra más bonita que es la que usa el Libertador, que es el Congreso de los Pueblos, es el Congreso de los Pueblos. Entonces ahí podemos encontrar eso del equilibrio, y ese equilibrio del universo, ese es el mundo pluripolar, por eso es que nosotros ingresamos ahorita en los BRICS, ingresamos a los BRICS, y nadie nos va a sacar de los BRICS. Y los BRICS, la B de BRICS no es ninguna B de Brasil, pues. La B de los BRICS es bolivarianismo, para nosotros, para los bolivarianos, para los revolucionarios del país. Y ya voy a dejarlo hasta acá, lo tengo anotado para aplicarlo, pero no lo voy a hacer, pero quiero decir en los titulares nada más. Tenemos que entonces, hay muchas, así como hice yo con los principios y con los componentes, y voy a empezar a explicar dónde van a encontrar las opiniones de Bolívar, del bolivarianismo, sobre la corrupción. Fuerte, no se imaginan lo fuerte. Entonces, sobre la corrupción, contra la corrupción. El bolivarianismo contra la corrupción. El bolivarianismo contra el burocratismo. Fíjense lo que corrupción, burocratismo. El bolivarianismo contra la impunidad, que Bolívar la llama como sanciones. Usted no se imagina cómo lo planteaba el Libertador, contra la impunidad. Y finalmente el bolivarianismo como redención. Eso sí lo llegó a mencionar un poquito, pero lo mencionó el compañero José Gregorio, de la redención. Porque sobre la redención, yo lo traía marcado donde se lo había escrito, vamos a decir, lo consigo, si no, no sé, aquí está. Voy a terminar la exposición con esta parte, cuando les recomendé de Walter Benjamin sobre la concepción de la historia. Van a encontrar ahí, yo ahorita no lo voy a explicar, sí, pero porque ahí leyendo lo van a revisar. Ahí se habla de la felicidad. Acuérdense que eso lo planteó el Libertador y lo planteamos nosotros en la Revolución Bolivariana, la felicidad. Entonces, ahí se trabaja en el materialismo histórico que está planteado ahí por Benjamin, que la felicidad contiene la felicidad. Bueno, primero él explica cómo la historia, pero después, porque es materialismo, es una concepción materialista de la historia. Entonces contiene un sentido de redención. Eso hay que profundizarlo. Es muy importante que nosotros profundicemos. Lo que quiero decirle, hablando en términos del materialismo histórico, decir también, así como se plantea en el materialismo histórico, la felicidad es histórica. La felicidad en el siglo I no es el concepto no es la felicidad como la interpretamos ahorita en el 2021. Entonces es algo histórico, pero eso está explicado allí y eso hay que trabajarlo, por eso con mucha calma. Y luego se plantea el tema, un poco hablando de la redención, que es con lo que voy a terminar la exposición,
que es el mesianismo. Entonces, Benjamin, que es un marxista, plantea todo lo... Hay otros autores, pero este se lo recomiendo así muy especialmente, aparte de Benjamin, sobre el concepto de historia. El mesianismo, nosotros asumimos el mesianismo, pero lo asumimos desde una visión del materialismo histórico. El mesianismo, cuando dicen, ¿ustedes son mesianistas? Sí, somos mesianistas. Pero nuestro mesianismo, de los revolucionarios, de los chavistas, no es creer en el Mesías. No es creer en el Mesías. El mesianismo para nosotros es creer en las obras del Mesías. Nosotros somos bolivarianos, no porque creemos en Bolívar, sino creemos en las obras de Bolívar, en las obras de Samuel Robinson, en las obras de Ezequiel Zamora. Ese es un poco, entonces, y la importancia que tiene para nosotros en este momento trabajar, seguir trabajando con mucha profundidad el libro azul, es porque nosotros y nosotras, los chavistas, queremos construir el vivir del pasado, ese vivir del pasado que está aquí en estas cosas que hablaba José Rafael Linares, del pasado, que Bolívar no pudo construir, que Simón Rodríguez no pudo construir, que Ezequiel Zamora no pudo construir. Entonces ese vivir pasado en la historia, ese materialismo histórico, es lo que nosotros estamos tratando con este diplomado, que construirlo como el vivir presente. O sea, lo que nosotros queremos con las tres raíces es encender la chispa de la esperanza. Porque entonces, en los términos como nosotros planteamos el mesianismo y la redención es la liberación. Como nosotros planteamos el mesianismo y la redención, es que el pueblo es quien encarna la fuerza mesiánica. Muchas gracias. Ok, bueno, gracias, profe. Fíjense. Entonces, vamos a ir revisando, vamos a darle la bienvenida a los camaradas que se acaban de incorporar a nuestra actividad. Esta va a ser la parte metodológica que vamos a utilizar la semana que viene. Nos venimos preparados, nos organizamos.